Las aguas se levantan como muros imposibles, el viento ruge y el pueblo avanza con miedo, fe y desesperación mientras el ejército más poderoso del mundo se acerca por detrás. La escena del Mar Rojo en los 10 Mandamientos no es solo uno de los momentos más icónicos del cine, es una demostración de hasta dónde fue capaz de llegar la industria cuando decidió apostar todo a una sola imagen. Una secuencia creada hace casi 70 años sin computadoras ni efectos digitales que aún hoy impresiona, desafía el tiempo y sigue siendo referencia obligada del espectáculo cinematográfico. Pero para llegar a ese momento hubo una apuesta enorme detrás. Paramount invirtió una fortuna en una película que muchos consideraban demasiado larga, demasiado religiosa y demasiado arriesgada para su época. Sin embargo, el resultado fue un fenómeno. Más de 120 millones de dólares recaudados en su estreno, lo que hoy serían casi 1.700 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de los años 50 y en una de las más exitosas de la historia si se ajusta a la inflación. No solo fue un éxito de fe, fue un triunfo comercial que demostró que el cine todavía podía convocar multitudes cuando ofrecía algo verdaderamente grandioso. En este video vamos a recorrer ese viaje completo, desde la versión muda de 1923 que Cecil B. DeMille siempre quiso rehacer hasta el Hollywood que necesitaba desesperadamente un milagro para sobrevivir frente a la televisión. Aquí encontrarás historias de rodajes en desiertos reales, decisiones de casting que marcaron carreras, efectos especiales creados a mano que ganaron el Oscar, vestuarios que parecen obras de museo y una escena central que parte la película, la historia y al público en dos. También tendremos espacio para una mirada honesta, lo que envejeció, lo que sigue siendo intocable y por qué Los 10 Mandamientos es al mismo tiempo una obra monumental y una experiencia que no conecta igual con todos. Si alguna vez te preguntaste cómo se construye una leyenda del cine y qué precio se paga por alcanzar la eternidad en pantalla, este viaje acaba de comenzar. Mi nombre es David Rojo y esto es Panorama Curioso. Let's go. La película que Hollywood ya había contado y necesitaba volver a contar. En 1923, cuando el cine todavía no hablaba, Cecil B. DeMille ya había llevado Los 10 Mandamientos a la pantalla grande. Aquella versión muda fue un fenómeno, salas llenas, escándalo moral, admiración religiosa y una advertencia clara para Hollywood. El público respondía cuando el cine se atrevía a ser grandioso, cuando mezclaba fe, espectáculo y ambición sin pedir disculpas. Para DeMille esa película no fue solo un éxito, fue una promesa. Una historia que sentía incompleta, limitada por la tecnología de su tiempo, algo así como James Cameron con Avatar. Durante décadas esa espina quedó clavada en su carrera. Él sabía que algún día volvería a Moisés, pero tendría que hacerlo cuando el cine estuviera listo. 30 años después, Hollywood también estaba en crisis. La televisión estaba vaciando las salas, los estudios ya no controlaban sus propios cines y el viejo sistema se resquebrajaba. Paramount necesitaba eventos, no películas normales. Necesitaba algo que justificara salir de casa, pagar una entrada cara y vivir una experiencia irrepetible. Y ahí es cuando DeMille vuelve a levantar la mano. No para repetir su película muda, sino para rehacerla como jamás se había hecho. Con sonido, color, pantallas gigantes, miles de extras y una ambición casi suicida. Los 10 Mandamientos no nació como un remake, nació como una apuesta desesperada y monumental por demostrar que el cine todavía podía ser más grande que cualquier pantalla doméstica. El Hollywood de posguerra y la era de los mega hits. Tras la Segunda Guerra Mundial, los grandes estudios hollywoodenses buscaron producir éxitos espectaculares dado que ya no podían garantizar sus propias salas debido al decreto Paramount de 1948. En esa época, Paramount Pictures y otros grandes estudios decidieron hacer pocas películas pero con presupuestos enormes. Era la época de las superproducciones a gran escala para atraer de nuevo a las audiencias. Los 10 Mandamientos surgió justamente en este contexto de películas bíblicas épicas y eventos cinematográficos, cuando los cines buscaban atraer multitudes con grandes colosos como Cubadis. Al anunciar en 1952 el proyecto de rehacer su propia obra maestra muda, DeMille aprovechó el nuevo formato de pantalla ancha llamado VistaVision y el auge que tenía el cine en color. Así la película se inscribe en la tendencia de los 50 de realizar menos títulos pero más caros y vistosos con la esperanza de recuperar la gloria comercial de antaño. Idea, guión y preproducción.
El plan de DeMille fue elaborado durante varios años. En el 52 anunció oficialmente el proyecto, confiando la escritura del guión a un equipo de 4 guionistas, entre ellos Jesse L. Lasky Jr., que trabajaron en secciones definidas de la vida de Moisés. Este complejo libreto requirió 3 años de escritura y una documentación exhaustiva, cientos de libros y miles de fotografías para dotar de realismo histórico al relato. DeMille también reunió a 3 directores de arte y 5 diseñadores de vestuario, un elenco de creativos que reflejaba la magnitud del proyecto. Ya para el 54 se filmaron las escenas al aire libre en Egipto, en el monte Sinaí, el Mar Rojo y ciudades del delta del Nilo, con una escenografía monumental nunca antes vista. Al año siguiente, entre marzo y agosto de 1955, se construyeron en los estudios de Paramount los colosales decorados interiores, la ciudad en construcción y el Palacio Real, por ejemplo. Para DeMille era su primer filme en pantalla ancha y, en definitiva, su último gran empeño antes de su retiro. El arduo proceso de escritura. El guión de los 10 mandamientos se estructuró en 4 actos principales: Moisés como príncipe, pastor, libertador y legislador, que fueron abordados por cada uno de los guionistas por separados. DeMille encomendó al historiador Noel Linger la tarea de investigar a fondo, y este preparó notas con referencias de casi 950 libros, 1.300 recortes de revistas y cerca de 3.000 fotografías. Cada detalle fue revisado hasta lograr la coherencia narrativa deseada. DeMille mismo ajustó la prosa final para unificar el estilo. Durante la escritura se incluyeron y luego eliminaron numerosas escenas, por ejemplo, un prólogo bíblico extendido sobre el Génesis que quedó en la sala de montaje. El resultado fue un libreto monumental fruto de un laborioso estudio de tradiciones judeocristianas y hallazgos arqueológicos que cimentó la épica grandeza de la película. Charlton Heston, el eterno Moisés. Para el papel de Moisés, DeMille eligió al entonces joven Charlton Heston. Antes había barajado varios nombres, desde Dan Daly hasta Rock Hudson, pero Heston finalmente lo convenció con su impresionante parecido a la escultura de Miguel Ángel que retrata a Moisés y con su conocimiento de la historia de Egipto. Incluso Heston prestó su voz para la escena de la zarza ardiente, consciente del mito judío de la voz de Dios hablando a través del padre de Moisés. Su interpretación enérgica y heroica quedó definida desde el rodaje, marcando al actor como la encarnación moderna de Moisés. Gracias al rodaje, Heston recibió nominaciones a premios internacionales. Un ejemplo también fue el Globo de Oro como mejor actor dramático por este trabajo. El personaje de Moisés en esta versión, vestido con túnicas blancas y portando las tablas de la ley, definió completamente su carrera. La icónica imagen de Heston levantando los brazos para abrir el Mar Rojo aún se recuerda como el símbolo principal de su legendario rol. Jules Briner, el arrogante Ramsés. DeMille exigió que el faraón Ramsés II fuera tan poderoso como Moisés, por lo que buscó un actor de gran presencia escénica. Tras considerar varios candidatos, finalmente vio en Broadway a Jules Briner en El Rey y Yo y quedó impresionado. DeMille lo entrevistó entre bambalinas e inmediatamente le ofreció el papel en el rodaje. De hecho, Briner fue el primer actor contratado para el filme. En la cinta da vida a un líder cruel y dramático, rival digno de Heston. Ambos actores principales compartieron la atención de la crítica y del público. Pero Briner destacó especialmente. Ganó el premio de la Junta Nacional de Revisión a Mejor Actor por su interpretación del faraón. En cuanto a Nefertari, esposa de Ramsés, DeMille ideó el papel pensando en el glamour cinematográfico. Consideró inicialmente a Audrey Hepburn, pero prefirió actrices con más voluptuosidad para los ceñidos trajes egipcios. Después de evaluar varias candidatas, entre ellas Vanessa Brown y Anne Blyth, eligió a Anne Baxter para este rol seductor. El casting de Baxter y de las reinas egipcias secundarias añadió esa mezcla de deslumbrante atractivo y fortaleza dramática que DeMille buscaba, completando el trío protagonista del filme. El reparto de la película. Junto a Heston y Briner, DeMille reunió un reparto de prestigio. Edward G. Robinson, que años antes había sido considerado agitador rojo, recuperó su carrera al ser escogido como Datán. Yvonne De Carlo se ganó la parte de Séfora, esposa de Moisés, tras impresionar al director con su perfil piadoso y aportando emotividad al personaje. Otros papeles claves fueron los de Jack Palance, que fue considerado sin éxito para Datán, y finalmente el experimentado Cedric Hardwicke aceptó interpretar al faraón Seti I, padre de Ramsés. Yvonne De Carlo logró el reconocimiento internacional, obteniendo incluso el laurel a Mejor Actriz de Reparto.
Entre los papeles menores hubo algunos guiños curiosos. DeMille incorporó al bebé de Charlton Heston, Fraser Heston, nacido durante el rodaje como el mismo Moisés recién nacido. También incluyó actrices experimentadas como Judith Anderson como Menek y Martha Scott como la madre de Moisés para dar peso al elenco. En definitiva, cada personaje bíblico relevante se interpretó con un actor de renombre, aportando solidez a esta producción coral. Construyendo la majestuosidad, el diseño de producción. Desde el principio DeMille buscó impactar con su puesta en escena. La etapa faraónica en Egipto exigía crear un mundo visual enorme y detallista. Se edificaron sobre los desiertos egipcios imponentes construcciones de ciudad, templos y palacios. Según las fuentes, Los 10 Mandamientos contó con uno de los sets de filmación más grandes en la historia del cine para su época. Los paisajes naturales se complementaron con decorados artificiales que simulaban faraónicas construcciones. En Abu Gharaib, cerca del Cairo, se erigió la gigantesca Puerta de Ramsés, parcialmente construida para las tomas exteriores. En Hollywood, Paramount reprodujo en estudios enormes los interiores del templo de Seti, el campamento hebreo y el altar del becerro de oro. Todo el diseño de producción se plasmó con fastuosidad, desde la majestuosidad de los barcos egipcios hasta el detalle de los objetos rituales, reflejando la ambición de DeMille de sumergir completamente al espectador en el antiguo Egipto. En Egipto, el rodaje en locaciones reales. En otoño del 54, DeMille y su equipo viajaron a Egipto. Tras zarpar de Nueva York, llegaron al Cairo el 6 de octubre y luego siguieron camino al monte Sinaí en caravana motorizada. Sus asistentes egipcios recibieron bendiciones de los monjes del monasterio de Santa Catalina antes de que DeMille filmara en la cima sagrada las primeras escenas bíblicas. Durante 10 semanas se rodó en exteriores, desde las montañas del Sinaí hasta las orillas del Mar Rojo, donde se obtuvieron tomas de la travesía. DeMille llegó incluso a dirigir a miles de extras reales, utilizando para la secuencia del éxodo al propio cuerpo de caballería del ejército de Egipto como figurantes. El rodaje en Egipto no estuvo exento de desafíos. Las temperaturas extremas, la logística de trasladar equipo y la escala colosal hicieron la tarea titánica. De hecho, DeMille sufrió un infarto al escalar un pilar de set de 30 metros, aunque inmediatamente buscó ayuda médica y continuó dirigiendo el filme con medicación. Finalmente, tras filmar los exteriores, el equipo regresó a Hollywood. Los afortunados paisajes áridos y monumentos milenarios brindaron veracidad a las escenas de la travesía por el desierto y la revelación divina en la montaña. El estilo actoral de DeMille. Cecil B. DeMille impuso un estilo muy teatral en las actuaciones. Quería grandes gestos y expresiones amplias, algo que traía muchos recuerdos del cine mudo. En el set, ordenaba a los intérpretes que elevaran su dicción y melodramatizaran cada escena. Actrices como Anne Baxter recordaron que DeMille gritaba para enfatizar sus movimientos. Yvonne De Carlo confesó que el director pedía más pasiones y más arrojo en cada escena. Pero los hombres no fueron la excepción. Vincent Price bromeó diciendo que debía arrojarse al vacío en cada ensayo porque DeMille quería más y más comprensión de cada personaje. Este impulso por el estilo grandilocuente dio al filme su aire de espectáculo pulp, una mezcla de tragedia shakespeariana con folletín de aventuras. DeMille, sin embargo, siempre mantuvo la disciplina en el set. Actores veteranos como Cedric Hardwicke admiraban su energía y claridad de visión a sus 70 años. Así, el reparto creó personajes tan memorables por su pasión como por sus diálogos, contribuyendo al tono épico final de la producción. Efectos especiales. Se abre el Mar Rojo. La partida del Mar Rojo es la escena más célebre de la película. Para lograrla, el equipo de efectos especiales dirigió un enorme dispositivo. Paramount construyó una gigantesca alberca dividida por un rompeolas en forma de U y descargó 360,000 galones de agua en reversa para simular las paredes líquidas abriéndose. Según los archivos, esta secuencia requirió 8 meses de filmación en VistaVision y costó alrededor de $1 billón, lo que serían casi $12 millones en la actualidad. Al componer la imagen final se combinaron hasta 12 negativos diferentes. La grava turbulenta del agua filmada en reversa se fusionó ópticamente con imágenes del desierto de Egipto y con material de efectos de retroproyección. Todo ello en un proceso laborioso de pintura mate y pantalla azul. El resultado es considerado uno de los efectos especiales más espectaculares de la historia del cine. El impacto visual del mar abierto a ambos lados se convirtió en la imagen definitoria del filme. Efectos especiales, fuegos, truenos y milagros.
Además de la escena del Mar Rojo, el filme es famoso por su despliegue de milagros visuales. El pilar de fuego que iluminó la noche en el desierto fue creado con la colaboración de animadores de Disney que trazaron múltiples dibujos de fuegos superpuestos. La legendaria zarza ardiente se filmó con fuego real y luce tan realista que parece ardiendo sin consumirse. Para la voz de Dios, DeMille se basó en una antigua tradición judía y modificó su entonación con el órgano de estacatos vox humana para conferirle un timbre sobrenatural. Cada plaga de Egipto se efectuó con trucos ópticos. Todo ello, junto con la lluvia de granizo de fuego, se filmó con técnicas especiales de óptica y montaje, sumando mucho más a la atmósfera de poder divino que DeMille quería retratar. Cada uno de estos efectos exigió innovación técnica, y el Oscar de 1957 al mejor efecto especial fue un reconocimiento a la visión del equipo encabezado por John P. Fulton. Edición y montaje de Anne Buckens. La edición de los 10 mandamientos estuvo a cargo de Anne Buckens, la montajista de cabecera de DeMille desde 1918. Bajo su cortejo pasaron 1 millón de pies de película, equivalente a unas 33 horas sin procesar, para condensarlos en un metraje final de 3 horas y 40 minutos para la versión Roadshow. Según el propio DeMille, Buckens mostró un oído fino a su dirección. Ella vio la película más de 100 veces en cortos de moviola y tomó rigurosas decisiones de ritmo. El metraje original fue recortado fuertemente, de casi 1 millón a 19.710 pies, para eliminar escenas redundantes y fortalecer la narrativa. El resultado es una edición majestuosa que equilibra largos tiempos épicos con momentos íntimos de drama, respetando siempre la grandilocuencia de la obra. El estreno y la celebración. El estreno oficial en Estados Unidos se realizó el 8 de noviembre de 1956 en Nueva York, en una gala roadshow de 4 horas con intermedio y obertura. La película llegó a las salas de Hollywood unos días después y fue exhibida inicialmente con una introducción filmada de DeMille explicando su visión. Los cines competían por proyectarla en las condiciones más lujosas, desde música en vivo y asientos de lujo, dada la magnitud del acontecimiento. Según datos de estudio, en su primera semana hizo récords de taquilla donde se proyectó. A diferencia de la versión de 1923, la del 56 no necesitó apelaciones religiosas ni censura especial. Más bien fue anunciada como la mayor aventura cinematográfica jamás hecha. La gira de prensa incluyó proyecciones benéficas con el eslogan "Paga lo que quieras", estrategia que difundía el alcance social de la película sin sacrificar ingresos. La recepción popular en el estreno fue entusiasta, cimentando la película como un clásico de la temporada navideña de ese año. El éxito de taquilla. El impacto económico de los 10 mandamientos fue abrumador. Durante su estreno inicial recaudó aproximadamente $122.7 millones en todo el mundo, lo que serían casi 1.700 millones de dólares en la actualidad. Esa cifra la convirtió en la película más exitosa de 1956 y en la segunda más taquillera de la década. Ajustando inflación, su recaudación total histórica supera los $2.000 millones, lo que fácilmente lo ubica en el top de las películas más taquilleras de la historia. El costo estimado de su producción fue de 13 millones, o lo que serían 155 millones actuales, lo que significa que recuperó con creces su inversión en pocos meses. Su rendimiento sorprendió incluso a Paramount, se convirtió en la joya de la casa ese año. El estudio aprovechó el fenómeno promoviendo pases especiales y ediciones limitadas del programa. Y es que definitivamente los 10 mandamientos consolidó a Hollywood en la idea de que las superproducciones épicas pueden ser proyectos de gran rentabilidad cuando se rompen barreras técnicas e impactan masivamente al público. Reconocimientos y premios. El filme no solo triunfó en taquilla, sino también en reconocimientos profesionales. En la ceremonia de los Oscar del 57 obtuvo 7 nominaciones. Mejor película, dirección artística, fotografía, montaje, sonido, vestuario, y ganó solo la estatuilla a los mejores efectos especiales. Además, DeMille recibió un premio internacional de la prensa extranjera por su labor como director. Heston obtuvo nominación al Globo de Oro al mejor actor dramático y Briner se llevó el premio de la Junta Nacional de Revisión al mejor actor por esta cinta. En los premios Laurel de Hollywood, Heston, Baxter y DeCarlo ganaron en sus respectivas categorías dramáticas. Todos estos galardones validaron la ambición del proyecto. A nivel de crítica, las reacciones fueron mixtas, pero la mayoría elogió el espectáculo visual, por lo que la cinta conserva una reputación más positiva en el tiempo que muchos dramas contemporáneos. El legado cultural.
El legado de los 10 mandamientos trasciende el cine. En el año 1999 fue seleccionada para conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. El American Film Institute la incluyó entre las mejores películas del género épico. En su top 10 de 2008 la ubicó en el puesto número 10. A nivel popular, la escena de la División del Mar Rojo ha sido citada como una de las más icónicas del cine clásico. Desde 1973 la película se ha convertido en un clásico televisivo de Semana Santa. Diversas cadenas emiten su versión de 220 minutos cada año durante la Pascua, lo que habla de su perdurable atracción religiosa y familiar. En América Latina fue un suceso en salas y se volvió parte de la cultura católica en televisión. En España y otros países también adquirió estatus de clásico anual. Y es que los 10 mandamientos no solo capturó la imaginación de su público inmediato, sino que se estableció como un referente de la épica bíblica en el imaginario colectivo. Influencia en el cine posterior. Los 10 mandamientos inspiró a numerosas películas bíblicas y de aventuras épicas. Su éxito reforzó la moda de los sueños monumentales de Hollywood y estimuló a otros productores a atreverse con superpresupuestos. Técnicamente popularizó el uso de efectos compuestos y cámara vista-visión para imágenes grandiosas y narrativamente estableció un modelo de historiografía religiosa rica en espectáculo. Varios directores posteriores han reconocido la influencia de esta cinta, por ejemplo la reconstrucción cinematográfica de éxodos o milagros en filmes y series posteriores tomaron prestado directamente el clímax visual de The Mil. Además, el uso de iconografía bíblica como espectáculo televisivo anual es un fenómeno que continuó en décadas venideras, ligado casi inseparablemente a la película del 56. El impacto en las carreras de Heston y Briner. El papel de Moisés convirtió a Charlton Heston en estrella global. Su interpretación valiente y sus poses heroicas reforzaron su imagen de actor de acción y dignidad que mantuvo en películas posteriores. Ganó el Oscar años después por Ben-Hur, pero muchos recuerdan a Heston sobre todo como el gran profeta de The Mil. Yul Brynner, por su parte, consolidó su celebridad tras Ramsés. Su presencia imponente le abrió las puertas de grandes producciones como Anastasia, y esto por supuesto reforzó su fama como actor exótico. Incluso Edward G. Robinson revitalizó su carrera. El papel de Datán le dio reconocimiento tras el ostracismo de la lista negra. Así que en conjunto los principales intérpretes pudieron aprovechar este éxito de varias maneras y asociados para siempre con sus nombres a este filme colosal. La recepción contemporánea. Con el tiempo las críticas del filme han variado. Al estrenarse, algunos comentaristas admiraron sus imágenes coloridas y la grandilocuencia visual, aunque otros lo veían como melodramático y con un tono exagerado. En retrospectiva, la obra se valora como un representante clave del cine de entretenimiento clásico más que como un drama realista. Críticos modernos lo consideran simplista en su tratamiento, pero al mismo tiempo reconocen su valor histórico y su importancia cultural. Los aspectos técnicos como el diseño de producción, los efectos y la música siguen siendo estudiados como ejemplos de filmografía de la época. Así que en general hoy se valora mucho su ambición. Aún con sus tópicos, el filme capturó la imaginación del público y define un género. Mi opinión personal, cuando el coloso impresiona, pero no conmueve. Voy a ser completamente honesto, Los 10 Mandamientos es una película que vista hoy se me hace lenta, muy teatral y por momentos pesada. Su ritmo es pausado, los diálogos son solemnes hasta el exceso y muchas escenas parecen pensadas más para declamarse que para sentirse. No logré conectar emocionalmente con los personajes, como por ejemplo el de Moisés, Ramsés y los demás que se sienten más como estatuas que como seres humanos de carne y hueso. Curiosamente tengo la sensación de que esta historia fluía mejor en aquellas versiones recortadas que pasaban por televisión en Semana Santa, donde el montaje era más ágil y el recuerdo colectivo la vuelve más suave de lo que realmente es en su duración completa. Así que aquí, vista sin filtros ni nostalgia, el peso del metraje y del estilo termina imponiéndose sobre la experiencia. Ahora dicho todo esto, sería injusto no reconocer lo que esta película hace extraordinariamente bien. El vestuario es sencillamente espectacular, es una auténtica lección de diseño histórico y grandilocuencia. Las locaciones reales le dan una dimensión artística que pocas producciones actuales se atreven a buscar, y los efectos especiales, que hay que pensar que tienen casi 70 años, siguen siendo impresionantes. La escena del Mar Rojo es impecable, poderosa, intocable incluso hoy. Ahí el cine habla sin palabras y demuestra por qué esta película sigue siendo estudiada y recordada. Tal vez por eso la Academia solo la premió en efectos especiales. Era el terreno donde no tenía competencia en su época. Como obra técnica y visual es un monumento.
como relato emocional se queda corta. Mi valoración final es de 6 estrellas de 10. Una obra de arte en lo visual, un hito histórico indiscutible, pero una experiencia que al menos para mí no logra tocar el alma. El legado final. Los 10 Mandamientos es una película cuyo legado trasciende su época. Reunió a toda una generación alrededor de una historia milenaria llevada a la gran pantalla con recursos impensados hasta entonces. Su influencia se siente aún hoy. Las fórmulas de espectáculos desplegadas por DeMille, la espectacularidad técnica, la mezcla de mitología y espectáculo puro, siguen inspirando blockbusters bíblicos y de fantasía. Aunque su ritmo pausado y su estilo clásico la diferencian de las superproducciones modernas, su impacto en la cultura popular, comenzando por esa icónica División del Mar, es indiscutible. Cerrar con este filme marcó el fin de una era dorada en Hollywood. Después de él, pocos cineastas pudieron replicar una obra tan ambiciosa, y por todo ello, Los 10 Mandamientos queda como legado cinematográfico. Un coloso legendario del cine que invita una y otra vez a ser redescubierto. ¿Y tú qué opinas? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dándole me gusta, comentando y suscribiéndote nos ayudas un montón y realmente estaremos muy agradecidos contigo. Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Soy David, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.